Buenas noches, amada Iglesia Primitiva. El Señor les bendiga. ¿Cómo está la Iglesia Primitiva? Bendecida, bendecida. ¿Y la Iglesia Primitiva está? Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Damos la bienvenida a los presentes y también a todos aquellos que en este momento se estén conectando a nuestra página de Facebook. Seguimos aquí como todos los viernes en el estudio de la palabra y estamos en el libro de Primera de Timoteo. Hoy vamos a estar en el capítulo 5. Son 25 versos. Y este texto de Primera de Timoteo, capítulo 5, es más como para los pastores de la iglesia. Es Pablo hablándole a Timoteo. Mandamos un caluroso saludo a mi esposo, quien se encuentra en Cartagena, nos hace mucha falta. Esperamos que estés pronto con nosotros acá. Entonces, vamos al texto y leemos la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Deberes hacia los demás. Es un texto para los cristianos en la iglesia, pero también es un texto que Pablo le da unas instrucciones a Timoteo como pastor, cómo debe ser un pastor en la congregación. Entonces vamos a leer. Dice la poderosa palabra de Dios en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y en oración noche y día. Mas la que en verdad es viuda, ¿sí? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas en ayudarlas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Miren cómo habla la Biblia de fuerte. No lo dice el pastor ni la pastora, habla Dios. Porque aquí está hablándole Pablo a Timoteo, pero sabemos que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la Biblia fue escrita por los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo estaba aquí hablando lleno del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces miren cómo habla de fuerte el Espíritu Santo, que estaba en Pablo. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos,
Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando él se refiere a ancianos, puede ser líderes de la iglesia, puede ser el pastor o un hermano de la iglesia, ¿sí? Entonces dice, contra un anciano o contra un hermano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman, o sea, en público. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, no favoreciendo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Amén. Bueno, mis amados, vamos a estudiar hasta donde nos lo permita Dios, ¿cierto? Este texto bíblico de Primera de Timoteo, que hace énfasis en las viudas, ¿sí? Y los primeros versos del 1 y el 2 dicen, se refiere a la forma a cómo debemos de reprender, cómo debe de reprender el pastor a un miembro de la iglesia. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando corrijas a un anciano, ya sea varón, ya sea un anciano o una anciana, no lo regañes, ¿sí? Al contrario, aconséjale como si fuera tu papá, ¿sí? Aconséjale. O sea, que aquí él le está diciendo que los ancianos, aunque estén bajo autoridad de un pastor joven, a la hora de ese pastor exhortarlo, los ancianos se tienen que sujetar al pastor, ¿sí? Los ancianos se tienen que sujetar al pastor, pero este pastor tiene que exhortar al anciano con amor y respeto, como si se le hablara a un papá o a una mamá, ¿cierto? A un padre o a una madre, porque ahí lo dice él, como si fuera a tu padre, ¿sí? Como si fuera tu propia madre. Entonces, por muy joven que sea el pastor, si el pastor corrige, reprende, porque aquí no habla de exhortar, aquí habla de reprender, ¿sí? De reprender, o sea, de corregir. Reprender es corregir, exhortar es animar, ¿sí? Animar. Animar es, por lo menos alguien está actuando mal, mira, deja de pecar, eso no está bien, eso no te va a conducir a nada bueno, te van a venir estas consecuencias. Pero ya corregir es hacer algo ya más radical, ¿sí? Porque ya el pecado o el mal comportamiento de esa persona ya está afectando
a la congregación, a la iglesia, ¿sí? Entonces, dice que no debemos de ser con ellos duros, sino corregirlos con amor y con respeto. Pero el anciano, aunque el pastor sea joven, se tiene que sujetar a la autoridad de ese pastor. Amén. Entonces, sigue diciendo también, hay otros dos grupos que él habla ahí, y son los jóvenes. Y dice, a los jóvenes, ¿cómo los debes de corregir? Como si fueran tus hermanos, ¿cierto? Y a las jóvenes, ¿cómo debemos de corregir? Por lo menos el pastor de aquí de la iglesia. Con pureza. ¿Qué significa? Con respeto. Estás hablándole a una mujer, ¿verdad? Con pureza. Que no haya malicia en las palabras que tú le estés diciendo. Entonces, esta palabra, los dos primeros versos, es para el pastor, ¿sí? Para el pastor. Entonces, no debemos de corregir de ninguna manera, de una forma agresiva, no debemos de corregir de una manera con enojo, con soberbia, ofendiendo o lastimando al creyente. Amén. El tercero dice, honra a las viudas que en verdad lo son. A las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas, ¿qué significa? Ayuda a las que verdaderamente son viudas y están necesitadas, ¿sí? Las que verdaderamente sus vidas son honorables. ¿Se acuerdan? No sé, en el mundo dice que las viudas alegres, ¿cierto? Bueno, esta viuda no tiene que ser alegre, tiene que ser honorable. De eso es lo que está diciendo Pablo. Ayuda a las viudas que sus vidas son honorables y de buen testimonio. Aquellas que definitivamente no tengan familia, no tengan nadie quien las ayude. Lo está diciendo el versículo 3. Las que son verdaderamente viudas, que su vida sea honorable, ¿sí? Aquellas que de pronto tengan alguna discapacidad física. Hay personas que están tiradas en una cama y no pueden trabajar. ¿Sí? Pero tiene que tener un requisito. Tiene que ser una viuda con una vida honorable. Porque el 4 dice, pero si alguna viuda, seguimos aquí, esta es para las que no tienen nadie, definitivamente nadie en quien les dé la mano. El 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos están en la obligación, su familia, sus hijos, sus nietos, están en la obligación de darle el sustento a la viuda, a esa mujer que quedó ya sin ese esposo que le daba la provisión, ¿verdad? Y dice, lo deben de hacer los hijos y los nietos. Así como ella un día los cuidó, ahora ellos tienen la responsabilidad de cuidarlas a ella. Tienen la responsabilidad de proveerle a ella. Eso es lo que significa cuando él dice, aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Sí? Entonces, así como esa viuda un día los cuidó a sus hijos, a sus nietos, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, ahora que ella los necesita, que está sola, que es una anciana, su familia es la que tiene que hacerse responsable de ella, cuidarla, alimentarla, proveerle, darle el techo, darle el sustento, el vestido, la salud, ¿sí? Entonces sigue diciendo acá en el verso 4, y esto es bueno y agradable delante de Dios. Cuando yo leí este verso hoy estudiando,
recordé el mandamiento de Dios que tiene promesa, ¿verdad? ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largura de años y serás prosperado en todo lo que hagas. Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Y yo recordaba este mandamiento cuando leí en el versículo 4 que esta mujer, la que quede viuda y ya sea una anciana, los que tienen que tener cuidado de ella son sus hijos y sus nietos si tienen nietos, ¿sí? La responsabilidad tiene que ser de ellos. Nosotros, los cristianos, tenemos un manual de vida. Y nosotros nos tenemos que sujetar a este manual de vida, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a este manual de vida, y este manual de vida dice que tenemos que honrar a nuestros padres, ¿sí? No está diciendo si el papá es bueno, hónralo, pero si el papá es malo, no lo honres. No, si tu papá fue buen padre o no fue buen padre y llega a una ancianidad donde ya no se pueda valer por sí mismo, usted perdónelo y hónrelo a su mamá, si es su mamá la que quedó viuda, ¿sí? Hónrela, porque este es un mandamiento de Dios que te va a traer a ti larga vida y prosperidad. Entonces, acá ese versículo 4 nos está dando el manual de vida de cómo debemos de ser nosotros con nuestros padres. Por lo menos mi madre, que es viuda, ya mi papá no está, ella tiene su pensión, tiene una casa propia donde le llega su arriendo, ¿sí? En la parte económica ella está bien, pero hay una parte que ella necesita ir al médico, ahí estoy yo para ella. Necesita que le vaya a comprar algo, ahí estoy para ella. Necesita que le vaya a buscar los medicamentos, ahí estoy yo para ella, ¿sí? La saco, la llevamos, si se enferma estoy con ella pendiente, ¿sí? Entonces, en todo eso tenemos que honrar a nuestros padres, ¿sí? En abuelos, si tenemos abuelos también. Ellos ya son ancianos y necesitan de nuestra ayuda, amén. Y esto es bueno delante de Dios y agrada a Dios, amén. No así lo hace el mundo, ¿verdad? No así lo hace el mundo, porque nosotros vemos en el mundo los hijos que no honran a sus padres, los tratan mal, e incluso hijos que mandan a trabajar a sus padres y esperan que los padres les traigan, pudiendo ellos trabajar para proveerle a sus padres, ¿sí? En vez de darles, les quitan, ¿sí? Entonces, nosotros ya no estamos en ese modelo pagano del mundo. Nosotros estamos en el manual de vida que nos dio Dios y tenemos que vivir como dice el manual de vida, porque esto agrada a Dios, ¿verdad? Recuerden siempre ese mandato de Dios, que es el único mandato con promesa. El versículo 5 sigue hablando. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué significa? La viuda que realmente se ha quedado sola, que no tiene ni familia, ¿sí? Pero esta viuda confía en Dios, le pide a Dios de día y de noche, está en la iglesia sirviéndole al Señor, está consagrada para vivir solo para Dios. Esas viudas, la iglesia tiene que ayudarlas. Esas viudas, a esas sí, la iglesia las tiene que ayudar, ¿sí? Alguien que tenga demasiada necesidad y no tenga quien la ayude o ya no pueda trabajar porque ya no, por su edad no consigue empleo, o como les decía, hay personas que quisieran trabajar y están tiradas en una cama y no pueden salir, ¿ya? El 6 dice, pero las que se entregan a los placeres vivientes están muertas. ¿Qué significa esto? Pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida, ¿sí? Pero la viuda que acude solo a la iglesia para que la iglesia le ayude y le provea, ¿sí? Y esta viuda vive una vida desordenada y no se convierte al Señor, a esa no ayuden.
Aquí habla la palabra, a esa no ayuden. Esa está muerta espiritualmente porque solamente vive para deleitarse en su pecado, para deleitarse en su carne. Para esa viuda los recursos de la iglesia no están disponibles. Mira cómo habla Dios. Para esa viuda no hay ayuda en la iglesia. Para esa viuda que solamente viene a la iglesia por lo que necesita que le den, pero no porque quiere convertirse al Señor. Por interés. A esa viuda no le ayuden. Habla fuerte, ¿verdad? Habla fuerte. Verso 6. Sí. Ahí oye lo que dice Nancy. El que lee la Biblia sabe que sí es verdad. 7. Sigue diciendo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, ordénalas, que lo hagan todo. Que todos hagan esto, que todos hagan lo que estoy diciendo, para que nadie pueda criticarlos, porque ustedes están cumpliendo la palabra de Dios, que todos en la iglesia lo hagan, no que el pastor dijo que es así, ay no, pobrecita la viuda, mira, no tiene nada que comer, tiene 3 peladitos chiquitos y el pastor no quiere que la ayudemos, sí, pero en la noche la ves en la discoteca bailando, saltando y bebiendo, ¿verdad? Y entonces el pastor es el malo, ¿sí? El pastor es el malo. No, acá dice que todos deben de estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Y todos deben de hacerlo, para que nadie salga criticando a nadie, ¿sí? El pastor debe de enseñarle esto que está escrito en la palabra a toda la iglesia. No es que seamos malos, no es que seamos egoístas, sino que esto está escrito en la palabra, ¿sí? Alguien que no honra a Dios, alguien que no quiere entregarle su vida a Cristo, sino que viene solo por las cosas materiales, a ese no lo ayuden. A ese no lo ayuden. Ustedes no le ven fruto de arrepentimiento a esa persona, no la ayuden. Viene a la iglesia solo por lo que le dan. Versículo 9, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí está hablando que quien no cuida, esto es para los creyentes, quien no cuida a sus parientes, en este caso a su papá, a su mamá, a una viuda, a sus abuelos, a su familia, si tiene una familia, ¿sí? Quien no cuida de sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un verdadero cristiano. Ese no es un verdadero cristiano. Ese es tal persona peor que la que no conoce a Dios. Imagínate, qué terrible. Esa tal persona es peor que la que no conoce a Dios, ¿sí? El creyente debe de ser responsable y debe de ser proveedor de su familia, ¿sí? Porque aquel creyente que no lo sea, será juzgado más severamente por Dios que aquel que está en el mundo. ¿Por qué será más severamente juzgado por Dios? Porque ya ese creyente conoce la palabra, no la vive, mas el que está en el mundo no la conoce. ¿Sí? Entonces, el creyente tiene que ser responsable, proveer para su familia. Amén. 9. A mí me gusta estudiar la Biblia, porque es que hay gente que dice, hay creyentes, hay hermanos que yo soy cristiano. Esa palabra pesa mucho, pero no leen la Biblia. Y entonces dicen, yo soy cristiano, pero su comportamiento es todo opuesto
a lo que debe de ser un cristiano. Porque es que cristiano no es religión, el cristiano es un manual de vida, y aquí está escrito. Y ese manual de vida te dice a ti cómo vivir, como dice Dios, ¿verdad? Tal cual, y tus actitudes ya no van a ser igual las que practican los del mundo. Y ahí es donde se va a ver que tú verdaderamente eres lo que dices ser. Amén. Amén. Sigue diciendo el 9. Sea puesta en la lista solo, vuelve a las viudas, hace recalca y recalca y recalca. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. O sea, que para que la viuda pueda ser ayudada por la iglesia, debe tener una edad estipulada según la Biblia, ¿verdad? O sea, debe ser una anciana, hablemos así. No hablemos de años, hablemos de que debe de ser una anciana en años y debe de ser alguien que haya sido con un buen testimonio con su esposo, ¿sí? Un buen testimonio con su esposo, ¿sí? Que tenga, ahora vamos al 10 más bien. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esto? No puede ser, el 9 dice, menor de 60 años. ¿Por qué? Porque esa persona todavía puede trabajar, ¿verdad? Todavía puede trabajar, todavía tiene el vigor, todavía tiene la salud, la energía para poder trabajar, ¿verdad? El 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, o sea, si ha servido, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, que esta viuda tiene que ser conocida por sus buenas obras para que sea ayudada en la iglesia. Tiene que haber criado a sus hijos bien, que sus hijos sean un buen ejemplo, ¿sí? Tiene que haber sido alguien humilde con los miembros de la iglesia, que sea una persona humilde con los miembros de la iglesia. Tiene que ser alguien que ayuda al que sufre con una oración, con un consejo, sí, de pronto no tendrá para lo material, pero está orando por los de la iglesia, pero está dando un buen consejo, pero está visitando a los hermanos, está orando por los enfermos, sí. Entonces, debe de ser alguien con un buen testimonio, tanto en la iglesia como en su casa. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. En su casa también. Sí. Es correcto. A veces en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el 11 y el 12. Vayan grabando. No son viudas, pero son cosas que nos está hablando, palabras que nos está hablando el Señor hoy, cómo debe ser nuestro comportamiento, testimonio. El 11, pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, no admitas a esas viudas jóvenes para ayudarlas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué significa el 11 y el 12? Dice, no pongas a esas viudas de menor edad en la lista para ayudarlas, ¿sí? Porque más tarde se quieren casar, ¿sí? Más tarde se quieren casar. Y entonces él recalca que la ayuda es para las viudas muy ancianas, y pone todas estas condiciones, ¿verdad? Las jóvenes no, porque ellas pueden trabajar y sostenerse ellas mismas. Además,
podrían más adelante con el tiempo, cuando dice aquí el versículo 11, impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo. Porque más adelante podrían renunciar a Cristo. ¿Sí? Y no es que Dios, porque acá dice él, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No es que Dios las va a condenar por casarse. No, porque Dios está de acuerdo con el matrimonio. Sino que muchas veces, por estar ansiosa de buscar un marido y de casarse, van a empezar a tener relaciones extramatrimoniales y van a caer en el pecado sexual y van a estar pecando con el uno y van a estar pecando con el otro y con el otro y con el otro. Entonces por eso es que dice aquí, se rebelan contra Cristo. Ay no, yo ahora casada y sola, yo necesito un marido, yo estoy joven, yo todavía me quiero casar. Entonces por allá le picó el ojo el de la esquina, el tendero también le picó el ojo, el que llegó vendiéndole la leche también le picó el ojo. Ay, ¿cuál será? ¿Será el de la tienda o será el de la leche o será el vecino? Sí. Entonces por eso era que Pablo explicaba bien las cosas. Las explicaba bien explicaditas. No, esa viuda no. Esa viuda todavía es alegre. ¿Sí? Esa viuda todavía quiere marido. Esa viuda puede trabajar. Esa viuda puede sostenerse por sí misma. Y mejor, ahora vamos a ver, va a seguir hablando. El 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablándole que no debieran. ¿Qué significa el 13? Se vuelven perezosas. Como no tienen nada que hacer, como no trabajan, como no buscan trabajo, porque la iglesia los está ayudando, les está dando el sustento a esas viudas jóvenes, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa llevando chisme y trayendo chismes, ¿sí? Esas viudas jóvenes que llegan a la iglesia solo para que las ayuden materialmente, van a tener mucho tiempo de ocio y lo que van a traer problemas a la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Van a traer problemas a las iglesias, van a estar metidas en las casas de los hermanos, en la murmuración, en el cuchucheo, en la chismografía, inventándole de pronto calumnias a un hermanito. No, a esas viudas mándenlas a trabajar para que no tengan tiempo de estar haciendo ociosidades, ¿sí? 14. Quiero pues, aquí está, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No es que Dios esté en contra del matrimonio y porque una mujer no tenga pareja, enviudó, joven, no se case. No, Dios no está en contra de eso ni la va a condenar porque se casó. Lo que Dios está en contra, acá lo dice en el 11, impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo. Lo que yo digo, empiezan a pararle bolas de la esquina al tendero, al que le trae la leche. Sí, empiezan a pecar. Y el 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué significa esto? Yo quiero que esas viudas jóvenes, dice el Señor, se vuelvan a casar, tengan hijos, y se ocupen de una familia, ¿sí? Y así los que no creen en Jesucristo la vean con un buen testimonio, no van a criticar la vida.
va a la iglesia y es cristiana, pero tú la ves ahí hablando con el vecino, con el de la tienda, con el lechero. ¿Sí? Entonces, por eso es mejor que esa viuda se guarde para Dios y le pida a Dios un esposo para que se case y sea una mujer de testimonio, ¿verdad? Esa viuda así no va a pecar, ¿sí? Y Satanás no tendrá de qué acusarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una mujer que se volvió a casar y vuelve a ser una mujer de un solo hombre, de un solo esposo. Y es una mujer que da testimonio de fe de Jesucristo, ¿sí? No es que esté Dios en desacuerdo o que no quiera que se case, ¿sí? Y mira lo que dice el 15. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué significa eso? Es que ya unas han dejado de seguir a Cristo, ya han dejado la sana doctrina, ahora obedecen a Satanás. Acuérdense lo que decía Primera de Timoteo 4:1, vamos a buscar. Ahora ya siguen doctrinas del diablo. Primera de Timoteo, ¿será esa la que yo tengo? Sí, sí. Vamos a leerlo hasta el 3. ¿Quién lo tiene para que me lo lea en voz alta? Por favor, Martica. Leo esta palabra en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostatarán. Apostatarán de la fe. O sea, se apartarán. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Entonces, ¿por qué el 15 dice? Porque ya algunas, o sea, mejor cásense, tengan marido, tengan hijos, tengan una familia. Sí, porque es que ya algunas ya han pecado, ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ya algunas se han apartado de la sana doctrina y ahora siguen doctrinas del diablo. No, ya nosotros no nos podemos, ya no, ¿para qué casarnos? Ya uno puede vivir en unión libre, ya yo me casé una sola vez, ya, ¿qué más me voy a casar? No, vivamos así rejuntaditos, así está mejor y cada uno por su lado y tú te quedas en tu casa y yo me quedo en la mía. Falsas doctrinas, doctrinas del diablo, porque Dios dice que debemos de casarnos. Amén. Porque Dios dice que cuando tú estás casado no le das lugar al diablo, ¿sí? Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer es un pacto con Dios, es un pacto que no se debe de romper, es un pacto con Dios. Cuando tú lo haces en la iglesia, basado en la palabra, porque en el matrimonio allá del mundo de la iglesia tradicional se casan hoy y al mes ya están separados. ¿Por qué? Porque no se casaron con Dios, se casaron con el mundo. Estuvieron pendientes fue de la fiesta, de los invitados, del trago, del vestido, del lugar, de la comida, cuántos regalos nos van a traer, cuánta plata te vas a gastar en esto, en aquello, en lo otro. ¿Sí? La Biblia dice, cásense, porque esto agrada a Dios. Es un mandato de Dios, cásense. Porque acá dice, en el versículo que leyó Martica, aquellos que dicen que no se casen son doctrinas de demonios. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Los matrimonios son bendecidos por Dios. Vamos por el 15, vamos para el 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Ese es 16, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Si algún creyente, sea hombre o sea mujer, tiene en su familia una viuda, ayúdela. Ayúdela para que esta viuda no vaya a ser una carga para la iglesia, porque ella tiene familia. Ayúdenla, ¿sí? Porque es su responsabilidad. Y más bien la ayuda que se le da a ella, teniendo familia que puede hacerse cargo de ella, se le da a una que no tiene familia. Amén. 17. Los ancianos que gobiernan bien, los ancianos significan los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este es un tema bastante espinoso para algunos. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia cristiana porque es que yo después le doy la plata al pastor, ¿sí? Yo le doy la plata al pastor. Gracias a Dios aquí en esta iglesia no pasa eso, pero en otras sí pasa, ¿sí? Y cuando dice de doble honor, significa a la hora de darle el pago al pastor, yo lo tengo que dar con honra y con respeto, ¿sí? Con honra y con respeto tengo que darle esa paga al pastor, esa honra que él se merece económicamente, ya que ellos también trabajan, ¿sí? Ya que ellos también trabajan. ¿Y trabajan en qué? Se dedican al servicio a Cristo, a las almas y a predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, todo obrero es digno de su salario. Imagínense un ejemplo, voy a poner a Cari. Cari es docente. Ella va y cumple con su trabajo. ¿Será que ella que cumple con su trabajo no es digna de su salario? O Marcelita que trabaja en una clínica acá, en Montería, y ella va todos los días puntual a su trabajo y hace sus labores. ¿Será que ella no es digna de su salario? ¿Sí? Bueno, el pastor también es digno de su salario, lo dice el Señor. Vamos a Lucas, lo dijo Jesús. Vamos a Mateo 10:10. Aquí hay varias citas bíblicas, pero no me voy a entrar en eso. Vamos a Mateo 10:10. Esto lo dijo Jesús. Gracias a Dios acá no se murmura de eso. Y de pronto esto se ha dado mucho porque de verdad está a otro lado que hay pastores que se han desfasado, ¿verdad? Se han desfasado y han hecho mal uso de los diezmos y de las ofrendas, y por eso las personas están desconfiadas, quisquillosas, lastimadas, ¿sí? Porque esto ha incurrido para que la gente hoy sea desconfiada. Mateo 10:10. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Amén. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Amén. Amén. Los que trabajan merecen alimento. Y dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Cómo tú le vas a poner bozal al güey que está trabajando? Imagínense un güey trabajando sin comida. ¿Cómo será eso? ¿Ah? ¿Cómo será ese güey que camina en círculo sobre las espigas? ¿Sí? Y después ese güey no será que el dueño del güey sea considerado y le dé de comer.
Cuando ha trabajado, ha cogido ya, dando vuelta y dando vuelta, ha ido separando la cascarilla del trigo y le entrega el trigo limpio prácticamente al agricultor. ¿Será que ese güey no tiene derecho a una comida? Entonces, a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí en este verso 17 y 18, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo obrero es digno de su salario y nosotros los que le servimos al Señor somos dignos de nuestro salario. Para nosotros, para mi esposo y para mí, esto fue muy duro. Fue una batalla que no queríamos en partes aceptar. Yo y él no lo queríamos aceptar. ¿Por qué? Porque vimos muchas cosas en iglesias, lo que les decía, que se desfasan, ¿verdad? Y nos daba temor que de nosotros la iglesia también pensara eso, creyera eso de nosotros. Y luchamos mucho para que nosotros le sirviéramos al Señor sin que la iglesia fuera la que nos sostuviera a nosotros, ¿sí? De hecho, que este año, como ustedes saben, en el acuerdo que se pusieron unos hermanos, me dijeron a mí que yo recibiera un salario. Más mi esposo todavía continúa trabajando, ¿sí? Continúa trabajando. Entonces, yo le hago la pregunta a la iglesia, ¿será que un pastor que trabaja tanto en la obra, que verdaderamente trabaja, no merece también que coma, que vive en una casa digna, que sea un testimonio como siervo de Jesucristo? Claro que sí, ¿verdad? Sin ir a desfasarse. ¿Sabe lo que es lidiar con un grupo de ovejas? Ay, Dios, y de sacar ese tiempo de declarar esa palabra y de esa. Sí, y que lo hace uno, quienes lo hacemos por amor, que hay otros que... Toda la gloria es para Dios, porque yo soy... Miren, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué me hace más feliz a mí? Servirle al Señor. Hasta ahora eso es lo que más feliz me hace feliz. Que yo me levante un día a las 5:30 de la mañana y mi día empieza a las 5:30 de la mañana y termine ya cuando me voy a acostar. Que lo diga mi mamá, que así son mis días. Así son mis días. Pero yo me acuesto con una satisfacción, con un gozo, dándole la gloria a Él, dándole las gracias por haberme hecho un instrumento de Dios, ¿sí? No me quejo, al contrario. En la noche cuando ya me voy a dormir es un cansancio con mucha satisfacción. Con mucho gozo lo llevo. Amén. Entonces, seguimos aquí. 19:20. Dice, contra un anciano, ¿qué hora es? Para que no nos vayamos a alargar. Bueno, vamos a dejarlo allí. Y para el próximo viernes, seguimos en el 19 y terminamos hasta el 25. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Sí, tenemos que mi mamá, me voy con ella de noche por ahí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Quiénes desean en esta noche? Porque siempre está ese espacio de participar. ¿Quiénes desean participar en esta noche de la palabra, de lo que hoy el Espíritu Santo nos ha hablado a la iglesia? ¿Quiénes desean compartirnos? Todos hablaron al mismo tiempo, por favor. No me hablen todos al mismo tiempo porque no los escucho. Martica, ¿tienes el micrófono allá? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Creería, bueno, la enseñanza que me deja más que todo está enfocada en las viudas. Es una instrucción para cuando pues vivamos esa Que ojalá no lo vivamos. Sí, si llegáramos a tener un familiar Una viuda, sí, en la que iglesia. enviudezca o un hermano una hermana de la iglesia que le fallezca a su esposo, ya vamos a saber cómo debemos actuar, qué se debe proceder a hacer, qué características debe tener esta mujer, qué virtudes debe tener. Entonces, más que todo es una enseñanza de instrucciones para un futuro
como dice usted, esperemos que no. Que no lo vivamos nosotros de pronto aquí, o que llegue alguien a la congregación que es viuda, como decía el apóstol, ¿verdad? Allí, que tuviéramos, van a llegar viudas, pueden ser viudas honorables, viudas ancianas, como llegarán unas viudas jóvenes, ¿verdad? Entonces lo que dice Martica, ya el Espíritu Santo nos ha instruido cómo manejar esa situación a nosotros como iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué más desea compartirnos hoy de esta noche de la enseñanza? A ver, hombre, Martica siempre es la que habla. Gloria a Dios por Martica. Ya está Marcelita que se habla sola. Nada que agregar, nada que agregar. Gloria a Dios, sí. Es que eso es lo que más me preocupa. Cuando yo estoy estudiando la palabra y es para predicarla, lo que más me preocupa es que la iglesia la entienda, la reciba, ¿sí? Que la iglesia se vaya con esa enseñanza atesorada en su corazón. Bueno. Y sobre todo que la explica bien. Y como, bueno, en el caso mío, ¿no? Como no tengo oficio, digo yo, porque no puedo hacerlo, entonces yo, la mayoría de tiempo. Ella es viuda, se aplica la palabra aquí en ella. Ella es viuda. Y ella dice, no puedo hacerlo, no puedo trabajar, me permanezco en mi casa. Gracias a Dios, ella tiene a sus hijos, ¿verdad? Que están en el sostenimiento. También tienes una nieta que también la quiere mucho y está pendiente de ella y de todas las necesidades que ella tiene. Pero ella dice, no trabajo, tengo tiempo, porque hay cosas que en este momento están limitadas a hacerlas por el proceso que ella está pasando de la enfermedad. No de su enfermedad, ella no tiene enfermedades, de la enfermedad, ¿cierto? Nunca diga mi enfermedad. Hay gente que dice mi enfermedad, mi médico, mi urólogo. No, entonces te estás atando a todo eso. No. El proceso de la enfermedad, ¿sí? Entonces ella está pasando ese proceso y no puede hacer muchas cosas. Ella dice, yo me dedico al estudio de la Biblia. Una viuda honorable, la gloria y la honra para el Señor. Una viuda de testimonio. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, al amado Padre y a su Hijo Jesucristo. Gracias a tu Santo Espíritu, Dios, quien hace que la palabra fluya de mi boca, Señor, y sea una palabra entendible para mis hermanos. Es Dios, tú sabes que es mi carga de que ellos atesoren la palabra en su corazón, que sea sencilla, que la entiendan. Aquí hay una palabra también que nos habla a nosotros los pastores de la manera como debemos reprender a los hermanos en Cristo, Señor, con respeto, con amor, pero que también ellos se sujetan a esa autoridad que tú estipulaste en la iglesia, Señor. Por más jóvenes que seamos de pronto, más que ellos acepten esa autoridad que tú pusiste en la iglesia. Y que nosotros como pastores, Dios, siempre te honremos a ti, Cristo, en la autoridad que tú nos has dado, en el momento en que vayamos a exhortar o a corregir un hermano, ya sea un anciano, ya sea un joven o una jovencita, que siempre haya amor, Dios, que siempre haya respeto, pero que siempre haya la intención de edificar esa vida, nunca de destruirla, nunca de hacerla sentir mal. Padre, gracias por esta congregación, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la palabra que predicamos, Dios, porque es palabra viva y eficaz. Te pido que las mujeres de esta iglesia sean mujeres honorables, irreprensibles en su comportamiento, Señor, casadas, solteras, viudas, porque tenemos viudas, tenemos a mi madre, tenemos a Nancy, que sean irreprensibles en su testimonio de vida, no solo aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, Dios. Aquellos que no te conocen, que a través de ellas te conozcan, Señor. Que ellas lleven esas vestiduras santas, esas vestiduras de Cristo. Asimismo los varones, Dios, que se guarden para ti,
que sean hombres de una sola mujer, que sean hombres que honren a sus esposas, que sean hombres que honren el matrimonio, porque es un pacto con Dios lo que hacemos, el esposo y la esposa. Señor, que sean hombres responsables en sus hogares, en proveer, en proteger a la familia, que sean hombres y mujeres que honren a sus padres, Dios, que esto te agrada a ti, Señor. Que sean hombres y mujeres que perdonen a sus padres si no han sido buenos padres, si han fallado, y que los socorran en estos momentos donde ellos ya son unos ancianos y se acuerden que un día esos papás dieron todo por tenerlos, por criarlos, y que hoy lo que menos ellos esperan es malos tratos. Ellos esperan es amor, respeto, honra a Dios, ayuda. Gracias, Padre, gracias por enseñarnos. Gracias, Dios, porque tu palabra es el pan de vida para nosotros. Y esto es lo que es verdaderamente ser cristiano y ser de Cristo. Tener la palabra en nuestros corazones y vivirla cada día en nuestro diario vivir, y a través de nuestro testimonio honrarte, Dios, y glorificarte. Gracias, Espíritu Santo, porque solo a través de ti podemos entender la Biblia. La recibimos en esta noche, es nuestro manual de vida. Confesamos que tenemos un manual de vida y que no somos como los del mundo, Señor. Nosotros tenemos un manual de vida y una responsabilidad contigo por la gracia que tú nos diste cuando nos perdonaste nuestros pecados. Hoy, Señor, pongo esta congregación en tu presencia para que los bendigas y en todos los enriquezcas, Dios, todo lo que les haga falta. Aquellos que no tienen empleo, Señor, bendícelos financieramente para que ellos sean proveedores, para que ellos puedan honrar a sus padres también, e incluso honrar también aquí en la iglesia a los que necesitan, aquellos hermanos en Cristo que honren a sus pastores, porque esto agrada a Dios. Que sepan que el pastor también es alguien que es digno de su salario. Que oren por sus pastores para que sus pastores siempre se mantengan en la verdad y con temor y temblor le sirvan a Dios. Gracias, Padre, te damos en esta noche, te glorificamos y te exaltamos a ti, Hijo de Dios, Hijo de David, y a ti, Espíritu Santo, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Mañana tenemos ayuno a las 8 de la mañana. Y el domingo culto de familia, 8 de la mañana. Bendiciones. Feliz noche para todos.